Bien, en primer lugar, empezará don Ramón Sanchís con la ponencia Rutas del conocimiento platónico desde el mundo clásico hasta el nacimiento de Europa. Se analiza en esta ponencia el recorrido que siguen las ideas platónicas tras la caída del mundo clásico, componiendo determinadas rutas de conocimiento. De esta manera germinarán en otras culturas y filosofías, dando lugar a florecientes núcleos del saber, las cuales han ido pasando el testigo, haciendo perdurar el pensamiento clásico hasta ser recuperado por las universidades medievales de Europa. Don Ramón Sanchís es ingeniero de caminos, canales y puertos y técnico superior en urbanismo. Además, ha completado su trabajo con la formación en el campo de las humanidades. Es miembro del Instituto Internacional Hermes de Antropología y Ciencias del Hombre, con sede en París, desde el año 1990. Ha realizado estudios de antropología, culturas antiguas y filosofía, y ha participado en muchos programas de radio y desarrollado trabajos de investigación sobre estos temas. También ha dictado cursos y conferencias en varias ciudades españolas, de los cuales merecen destacarse los impartidos en el Ateneo de Madrid. Se ha formado en técnicas literarias con el escritor Jorge Eduardo Benavides, a quien también hemos tenido el placer de recibir en este centro, y en el Taller de Escritura de Madrid. Es autor de un libro de análisis y comentarios sobre el Bhagavad Gita, el clásico de la filosofía hindú, y coautor del libro Los peligros del racismo. También ha colaborado en la redacción de la revista Esfinge, aportando artículos y contenidos, y ha publicado poemas y cuentos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. En la actualidad tenemos el placer de contar con su presencia en Alicante, donde imparte el taller de escritura creativa del Libro Durmiente, dotando de contenidos literarios al blog El Libro Durmiente. Por cierto, la revista Esfinge Digital la tenemos a su disposición, la revista Esfinge, a su disposición fuera de la venta de libros, que tiene artículos muy interesantes, si alguno le interesa. Cuando quiera. Voy a desarrollar un tema que es mitad filosófico, mitad histórico. Vamos a ver cómo desde el desarrollo de la filosofía de Platón vamos haciendo un recorrido a través de distintas culturas, distintos grupos, filosofías, religiones, que nos van a permitir que nosotros lleguemos a conocer las ideas de Platón y que se forme Europa, que se formen las universidades y que tengamos el mundo más o menos que conocemos ahora. Es un tema de mucho contenido. Yo no voy a poner las diapositivas para que lo leáis todo. Me va a servir a mí un poco de apunte y voy a ir pasando rápido, porque esto es una ponencia que tenía mayor amplitud que el tiempo que nos pide. La filosofía en el mundo griego, en el mundo clásico, no es como nosotros nos imaginamos. La filosofía no es un estudio de lo que han dicho los demás filósofos. Es decir, la filosofía no se concebía antiguamente como una historia de la filosofía, que es quizá más bien como la concebimos ahora. Nosotros hemos hecho de la filosofía tal vez un ejercicio demasiado racional, pero en la antigüedad siempre decían, si nos ceñimos a Platón y las demás escuelas griegas, que la filosofía era una forma de vivir, era un modo de vida. Es decir, eso que parece extraño, todos tratamos de vivir de acuerdo a nuestra filosofía de vida. Lo repetimos, pero tal vez no todo el mundo tenga una filosofía clara de vida y va empujando la vida como puede. En la antigüedad tenían claro que era el arte de aprender a vivir. Filosofar era aprender a saber qué somos, dónde vamos, quién soy y a qué aspiro, qué fines tengo. El conócete a ti mismo de Sócrates era una cosa que tenía bastante presente Platón y su academia. La filosofía no es tampoco una finalidad en sí misma. La filosofía era un amor a la sabiduría. La palabra filosofía nos indica el deseo, el amor de aprender, de alcanzar la sabiduría. Así que el filósofo, de una manera humilde, decía: yo no soy sabio, pero yo quiero ser sabio. O sea, sabía el lugar en el que estaba aprendiendo para alcanzar la sabiduría. Por tanto, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento para aprender a vivir. Y todas las escuelas de filosofía entonces han tenido esa búsqueda de los ideales, de los valores, y una búsqueda en común, porque se entendía la filosofía como una escuela. No entendían que la filosofía se pudiera estudiar de los libros solamente en plan autodidacta, sino que no era una cultura general, era una forma de aprender a vivir. Y eso se transmitía de maestros a discípulos en escuelas donde había un contacto directo, donde había una conversación, un diálogo, que era la base de la formación de las escuelas.
Incluso diríamos que ellos hablaban de que la filosofía era una especie de ejercicios espirituales. Es decir, la persona debía no solo filosofar por especular de los temas, sino aprender a vivir, encontrarse a sí mismo, encontrar su propia esencia, su propio ser, su fondo espiritual, su fondo interior, diríamos hoy en día, aquello que le da sentido a la vida. Después de aquella época, cuando ya Alejandro Magno expande todo su imperio, como vemos en el mapa, pues resulta que Grecia cede el testigo a Macedonia, pero lo que ganamos a cambio es que esa filosofía griega que no salía del ámbito de Grecia se expande a lo que llamamos hoy en día el mundo helénico, y esas ideas pueden empezar a llegar a más gente. El helenismo entonces es esa influencia, esa cultura griega exportada a los demás pueblos, y que ha hecho que entonces Atenas no fuera ya el ombligo del mundo, la ciudad luz, y que esa ciudad pasara a manos de Pérgamo, de Rodas, de Alejandría, etc. Y todos los restos del Imperio Romano fueron dando lugar a ciudades, cada una con su característica, con su filosofía, con su gente, su forma de pensar. Y esa filosofía dio amparo a todos esos pueblos y dio luz a todos esos pueblos. El hecho destacado entonces, en el siglo II, ya tercero, nos encontramos Alejandría, que sería una ciudad con casi 2 millones de habitantes, con grandes avenidas, bulevares llenas de esculturas, con grandes científicos. Estaría el museo, que es una especie de academia de ciencias, la gran biblioteca, que se dice que tendría alrededor de 900.000 volúmenes, etc. Nos encontramos con una ciudad en todo su esplendor, donde se reúnen los grandes filósofos, los sabios, los científicos, los artistas. Y no solo eso, sino que aparecen incluso una reunión de terapeutas, de gimnosocistas, que serían los monjes budistas, de filosofías, digamos, que nosotros más bien encajamos dentro de la religión, es decir, grupos muy diversos, como por ejemplo los esenios, los gnósticos, que todos ellos trataban de reunirse y aportar una luz y un conocimiento. Es uno de aquellos momentos en que la humanidad ha sabido rodearse de los mejores, ha sabido aglutinar a todos los mejores, y todas las ideas que pudieran aportar eran válidas e interesantes, y por eso Alejandría llegó al esplendor que llegó. Más allá de hablar de los grandes científicos, Euclides, Arquímedes, Eratóstenes, etc., sobre todo la filosofía y el campo del saber es lo que aglutina el mayor empuje. Entonces, la Academia de Platón, nosotros decimos, ¿y por qué todo ese conocimiento que estaba en Grecia o incluso en Alejandría, aglutinado en las bibliotecas, por qué no nos ha llegado? Hay autores que dicen, tenemos todas las obras de Platón. Pero los investigadores dicen que no tenemos las obras de Platón, lo que tenemos son los diálogos de Platón. Pero los diálogos de Platón son algo que él escribía, y lo cita en su carta séptima, como que no era relevante. Los diálogos eran para informar a la gente de cómo se aprendía en la escuela de Platón. Serían libros externos, hoy diríamos externos o exotéricos. Pero se guardaba a la gente que estaba en su escuela ese conocimiento más profundo, más interno, más directo, más esotérico, y donde tenían su forma de aprender más con respecto a meditaciones, a diálogos, a conversaciones, a una especie de constante chequeo de cómo vivía la persona esos ideales y esos principios. Por lo tanto, la forma de escuela de filosofía, que hoy casi se perdió después del mundo clásico, pues no la hemos visto, no es nuestra mentalidad de las universidades. Pero realmente nos cuesta imaginar cómo vivían, ¿no? Cómo hacían ese intercambio de filosofía. ¿Por qué se pierden entonces las obras de Platón? Se pierden las obras de Platón porque se arrasa Atenas en la época de Sila. Después la Biblioteca de Alejandría tiene varios declives, ya empezando antes de Julio César, en el 48 a.C. ya los árabes habían arrasado parte de la biblioteca. Después incluso hay varios incendios, hasta el año 279 en que desaparece la biblioteca. Aparece entonces, más allá de que nos quedemos sin libros, hay gente bien intencionada que quiere recuperar las ideas de Platón, y aparece la idea del neoplatonismo. El neoplatonismo aparece con Amonio Sacas, luego su discípulo Plotino, Porfirio, Amelio, etc. Y estos autores van a desarrollar distintas escuelas y van a exportar ese conocimiento neoplatónico a escuelas que van instalándose otra vez en el Mediterráneo. La idea del neoplatonismo no es solamente aglutinar las ideas de Platón, sino las ideas de ese mundo helénico, del pitagorismo, del orfismo, etc., de recuperar todas las ideas clásicas y antiguas.
Influyó sobre todo el neoplatonismo después y va a ser un nexo de conexión en los padres de la Iglesia. Va a llegar incluso a través de la escolástica de Santo Tomás, por ejemplo, va a llegar incluso al Renacimiento. De ahí la importancia que este núcleo de saber va a tener en las rutas del conocimiento para no perder las ideas de Platón. La escuela ecléctica de Alejandría, que tal era como se llamaba el mundo neoplatónico, era tan abierto que cabían todas las ideas, por eso eran eclécticos. Llega a su esplendor, tratan de tener un sistema único, una ética universal, tratan de reunir las religiones. Es un intento muy loable de que todas las religiones, grupos y filosofías pudieran reunirse bajo una idea de una ética universal. Si eso lo pudiéramos lograr, sería maravilloso. Entonces se desarrollan también en Alejandría pues, el mundo judío, el mundo cristiano, el mundo griego. Hay un intercambio de culturas muy interesante. Los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Tenágoras, Longinos, Panteno, Orígenes, muchos de ellos eran discípulos de Plotino o de Hipatia, etc. Muchos de ellos eran discípulos de la filosofía, a veces de tapadillo, porque parecía que el cristianismo no quisiera dar cabida a que creciera la filosofía y se pusiera a la par. La filosofía entonces está en una época en que va menguando y va a crecer el cristianismo, pero las ideas de ese neoplatonismo a través de los padres de la Iglesia van a llegarnos también hasta la actualidad. Luego, de alguna manera, los padres de la Iglesia hacen una buena labor, una gran labor, porque a partir de ellos, como veremos en un mapa, aparecen comunidades en Siria, en Antioquía, etcétera, donde Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno, etcétera, van a recoger todos sus principios. Y luego se van a transportar poco a poco a Boecios, en Agustín. Si vemos este mapa, nos damos cuenta de que Alejandría va a ser el foco del cual se expanden distintos grupos, que van a dar lugar a esas comunidades esenias, por ejemplo, que hemos visto en los textos de Qumran, en el desierto cerca del Mar Muerto. De ahí van a haber una expansión hacia la zona de Mesopotamia, van a aparecer núcleos como Basora. Después las ideas van a surgir hacia el norte. Por ejemplo, en Basora, una anécdota muy curiosa, hay grupos de esenios, gnósticos, y hay unos esenios que se llaman incluso los nazaroenos. De tal manera que muchos autores piensan que cuando hablaban de Jesús, el Nazareno, estarían hablando de un Jesús que era de un grupo o de una secta dentro de los esenios, de los nazarenos. Hay también un movimiento que va entonces hacia Siria, Capadocia, y ahí, en esos cenobios, esos eremitas, esos monjes en mitad del desierto, son los que van a aglutinar textos, a trabajar en ese conocimiento de la filosofía griega que de otra manera se hubiera perdido. Y hablo de filosofía griega porque no solo es Platón, es Aristóteles también, y son todos los textos de Zenón, de Pirrón, de las distintas escuelas. En un momento determinado Aristóteles será el principal, y en otro momento determinado Platón le ganará a la vez. Al cabo del tiempo, tal vez Aristóteles es más conocido y se le considera el gran filósofo, pero Platón está demostrando que es un filósofo de largo recorrido, y más allá de las apariencias, la gente está descubriendo lo que hay detrás de la profundidad de esa filosofía. Y a partir de aquí podríamos decir que aparecen comunidades cristianas en Éfeso, Tarso, etcétera, ¿no? Cosa como conocemos ya de la historia del cristianismo. Otra virtud del neoplatonismo es fundar distintas escuelas en Rodas, en Pérgamo, en Atenas, incluso en Roma, y va a alumbrar en aquellos años lo que queda de esos centros que hubieran sido antes centros de gran conocimiento. No obstante, el Imperio Romano, en el 395 después de Cristo, se divide en dos. Se divide en dos y va a durar poquito, porque en el 490 y algo también cae el mundo romano. Ahora, la caída del mundo clásico hace que las escuelas de filosofía no es que estén prohibidas, pero llega el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, y decide cerrarlas todas. Si pensamos que, bueno, nos queda el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Occidente, como vemos aquí en este plano, en el siglo V, enseguida empieza a sufrir todas las invasiones de los bárbaros, y podemos decir que está en su batalla personal. Los alanos, los vándalos, los visigodos, etcétera, van a crear al Imperio Romano de Occidente una profunda decadencia, una caída estrepitosa, y evidentemente no es que no se pueda filosofar en un tiempo de crisis y en un tiempo malo, creo que es cuando más hay que agudizar la mente. Pero se puede decir que no es la época de esplendor de escuelas y de lugares donde aprender la filosofía. Por tanto, la filosofía va a recluirse en el Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente va a pasar otra vez, de nuevo,
cuando digamos, se da esa caída del Imperio Romano de Occidente, pues se va a reclutar otra vez en esos centros, a partir de Bizancio, se va a volver a insuflar nuevas energías, nuevas ideas a Capadocia, a Siria, y florecen ciudades como Alepo, como Edesa, hoy en día llamada Arran, y se abren una serie de rutas hacia Persia y hacia la India. Mucho de la filosofía entonces que tenemos de aquella época se ha teñido, se ha mezclado con las filosofías de la India y con las filosofías persas. Aparecen las rutas de Mesopotamia, aparecen las rutas hacia Alejandría, hacia Egipto. Se desarrolla una Alejandría que ahora tiene ya no un perfil helénico, sino un perfil árabe. Estos círculos que he puesto en color verde son ya de la cultura árabe. Aparece la Alejandría musulmana del Islam, pero que sigue teniendo la idea de reunión de todas las culturas. Aparece también Damasco, que es la capital en el siglo VI, aparece después la capital Bagdad, aparece Basora también como otro gran centro del Islam, y se reproducen un poco aquellos centros telúricos de importancia, de capacidad que ya había anteriormente. Llegamos de nuevo otra vez que el Imperio Romano de Oriente quiere volver a instaurar el Imperio Occidental, la antigua Roma. Lo intenta, hace racias, pero ya los musulmanes van a ir ocupando todo ese espacio del Mediterráneo y va a haber poca cabida a que se reproduzca de nuevo ese Imperio Romano con esas ideas greco-romanas, con esa filosofía a la manera clásica. Por tanto, el Imperio Romano Oriental, lo veis ahí dibujado de rojo, va quedando reducido a un pequeño espacio, y el mundo del Islam va dominando toda la cuenca del Mediterráneo, va llegando a la península ibérica y es parado, por así decir, por Carlos Martel en Poitiers, y no pasan a la zona de Francia. Entonces el mundo del Islam es entonces el que va a guardar la filosofía platónica y la filosofía griega, y la va a guardar con una característica especial, porque ellos tienen un componente más místico, más teológico. Creen en la filosofía, hablan de la filosofía y hablan de la falsafa como filosofía, pero no es la filosofía como nosotros entendemos. Ellos no pueden separar la filosofía como algo intelectual, sino que la filosofía, igual que la teología y tal, es algo que está totalmente imbuida en la mentalidad del árabe del Islam. Esa filosofía se carga entonces de una especie de teosofía. Ellos hablan que el ideal del filósofo es el ideal del sabio. Esa teosofía, o hikmat ilahiya, que llaman ellos, más que falsafa, nos va a dar la pista de que hay muchos autores que nosotros solemos englobar como religión, como grupos raros, como por ejemplo los sufís, y que realmente son los que van a guardar el conocimiento de Platón. No los estrictos filósofos que le dan vueltas a la idea del ser, sino realmente los que en pequeñas comunidades, reproduciendo lo que pasaba en la filosofía griega, reproducen esa necesidad de saber con un maestro, con un discípulo, con un maestro derviche, que tiene apenas un pequeño sayal de cuadros, de parches, de colores, hechos con retales de lana, cosa que está muy de moda hoy otra vez, veis que las ideas vuelven. Y esos maestros derviches, que apenas tenían nada más que esos sayales, pues iban enseñando donde podían a sus discípulos. No tenían casi ni lugares, pero conformaban cadenas de conocimiento que hoy los grandes pensadores están descubriendo. Esas rutas, sería un tema muy interesante, las rutas del conocimiento dentro del Islam. Cómo las primeras ideas de Persia acaban en Al-Ándalus y cómo los grandes sabios del Ándalus vuelven otra vez a Persia o vuelven otra vez a Alejandría. Los sufís entonces viven profundamente unas ideas. Ellos son la parte filosófica más profunda, en pequeños grupos, en pequeñas ideas, volviendo a vivir esa idea del maestro-discípulo, de la enseñanza directa, la necesidad de contacto con un maestro que pudiera enseñarnos a pensar y a vivir, pero porque uno se mimetiza con las ideas de él. Hoy nosotros decimos, todo está en los libros. Es muy relativo. Si tuviéramos que escribir todo lo que nosotros conocemos, cada uno de nosotros, en un libro, pensarlo sería difícil, sería imposible. No todos sabemos escribir. Y hay grandes maestros que se dice que eran analfabetos, pero que ellos han dejado detrás a 300 discípulos que a su vez eran maestros y maestros de gente que han formado cadenas de conocimiento que han trasvasado toda esta historia desde el mundo árabe precisamente hasta la Europa. Bueno, habría que hablar de grandes corrientes de pensamiento. En Persia podemos destacar Al-Alaj, un gran místico, a Tirmidhi, el que conocemos nosotros más bien como Al-Hakem.
Todos ellos han tratado de recopilar la idea platónica, reunirla con el hermetismo, con el orfismo, con los gnósticos. Sodabardi, por ejemplo, hace esa labor. Y después vamos a encontrarnos a los más conocidos en Bagdad, como Al-Kindi, Avicena, Al-Farabi, Al-Ghazali. Muchos de ellos eran detractores de los filósofos. Por ejemplo, Al-Ghazali piensa que se puede reunir la razón y la fe, pero no veía bien a los filósofos como tal, a los filósofos de corte falsafa, que hemos dicho antes. Entonces hay escritos en contra de ellos. Gracias a esos escritos incluso hemos podido recuperar lo que pensaban en aquella época, porque si bien se habían perdido los libros, gracias a las discusiones de autores posteriores, si no fuera por estas discusiones de los filósofos árabes, no conoceríamos casi qué decía Platón o qué decía Aristóteles o el mundo griego. Aparecen, por ejemplo, en Basora los hermanos de la pureza, que en su tiempo ya hacen una gran enciclopedia recopilando todas las ideas del mundo árabe y del neoplatonismo. Aparece, por ejemplo, personajes extraños. Solo doy unas pinceladas. La lista sería inacabable, porque Rabia al-Adawiyya es una de las poetas que escribe con una sutileza y con una profundidad, hablando del amor por lo humano, pero el amor de lo divino, que es lo que trasciende lo humano, y nos está dando y aportando las ideas de ese amor platónico que tantas veces hablamos hoy en día. Y personajes de este estilo son los que han inspirado después a Santa Teresa, a Gibran Jalil, a El amor cortés de la Provenza, etcétera. Todos los libros de caballería. Es decir, nos parece extraño, pero si vamos tirando del hilo, vienen desde estos tiempos todas aquellas ideas que llegarán a su esplendor. Cuando vemos el Imperio Carolingio, más adelante, ya en el 700 y pico, estamos ya en el siglo VIII después de Cristo, vemos que hay invasiones de los normandos, o sea, esa parte de Europa que todavía no se ha formado sigue teniendo grandes invasiones, no la dejan tranquila, diríamos casi que no puede pensar, pero fijaros cómo en la parte sur del mapa vemos una serie de líneas verdes donde los árabes, el Islam, sigue atacando Cerdeña, Sicilia, Italia. Eso que aparentemente es malo es muy bueno, porque realmente ahí se están dando las conexiones entre distintos mundos tan diferentes. Y resulta que entonces estamos viendo que el mundo del Islam ya empieza a pasar hacia Italia, hacia Sicilia, ya tiene copada la península ibérica, tiene el dominio casi total de la península ibérica, y nosotros nos encontramos en el Califato de Córdoba, pues que media España o más es del Islam. Pero eso permite que poco a poco se asientan personajes como Ibn Masarra en Córdoba, que es de corte neoplatónica, y en esas pequeñas comunidades sufís, filosóficas, místicas, pues van dando lugar a grandes sabios que más tarde hacen que aparezca una escuela en Almería con Ibn al-Harith. El nombre Ibn al-Harith significa el iniciado, quiere decir que era iniciado en el saber y en el conocimiento antiguo. Y a partir de ahí, Ibn al-Harith va a tener como discípulo a Ibn Arabi en Murcia, va a tener como discípulos a Ibn Kasi, que va a dar lugar a un movimiento sufí en el Algarve, en Portugal. Van a aparecer pues distintos núcleos, juderías en la zona de Levante, va a aparecer los centros de Toledo, y en las zonas de frontera, como León o como Gerona, van a aparecer también núcleos de comunidades judías. Vamos a tener aquí dos ideas muy importantes donde vamos a encontrar todo el gran saber judío que se había trasplantado desde Alejandría y Judea, vino a tener su gran conocimiento en Cábala, en conocimiento hebreo, en estos centros de la península. El pensamiento entonces de Al-Ándalus pues sería difícil de expresarlo aquí en esta pequeña charla, pero quedémonos con estos nombres para quien quiera investigar un poco más o quien quiera aprender. Ibn Masarra, Ibn al-Harith, etc. Ibn Barrayán en Sevilla, Abu Madian va a ser un gran personaje que va a dar lugar como a 300 discípulos, y estos conocimientos que pasan la frontera del Magreb a Al-Ándalus, porque nosotros hoy vemos países diferentes, pero antes esto no era solamente España y no era Marruecos o no era el Magreb, esto era Berberia, y Berberia tenía ciudades y poblaciones en un lugar del estrecho y en otro lugar del estrecho. Y entonces era más fácil pensar, por ejemplo, que Almería, Granada en su tiempo dependían del emir de Marrakech y que entonces sus capitales o sus lugares naturales estaban al otro lado, a veces de Gibraltar. Instituto Hermes hacemos estudios sobre distintos autores tratando de hacer tablas de distintas entradas donde estudiamos sus ideas de estos personajes, por ejemplo Ibn al-Harith. Aquí se muestra una como ejemplo de Ibn al-Harith,
donde vemos las conexiones, las relaciones, los movimientos, los viajes, los libros, esos libros de quién dependen, de quién tienen ideas, para ir viendo las relaciones de esas rutas platónicas que son muy difíciles de exponer aquí en poco tiempo, pero que nos van dando la filiación de dónde provienen esos autores. En España, como decía, también nos encontramos en la España sefardí pues ese desarrollo en León y ese desarrollo en Gerona. Moisés de León, por ejemplo, es autor del famoso libro del Zohar. Abufalia es un cabalista que después va a ser seguido por Raimundo Lulio, y Raimundo Lulio, el mallorquín, va a exportar esos conocimientos también a Sicilia, a Italia, y de ahí se van a crear puentes de saber. O sea, en España se ha dado una reunión muy importante que deberíamos aprender y tenerla presente siempre para tener esa capacidad de seguir unidos más allá de las diferencias, aglutinando pues el mundo judío, cristiano, etc. Seguimos entonces ya en el siglo IX y X y vemos que hay racias, hay movimientos, como decíamos antes, de los vikingos, del Islam. Veis que el Islam vuelve a conectar con Grecia, con Sicilia, con Italia, etc. Incluso es curioso que antes de que aparezcan las universidades y la concepción de Europa, vemos que están las cruzadas. Las cruzadas han servido para guerrear, pero todo el mundo sabe ya hoy en día que hay libros muy especializados sobre ello, que muchos de los pensadores cristianos iban a Jerusalén para hacer intercambio. Hablamos de algo tan conocido como los templarios, que hacían intercambio de conocimientos con los assassins. Los assassins en la zona de Jerusalén eran más bien los guardianes, ellos eran los guardianes del conocimiento. Entonces muchos de estos grupos han hecho intercambios de conocimientos. Si no fuera por estos intercambios no tendríamos el gótico, no tendríamos después el esplendor medieval de la alquimia, de las catedrales con todos sus simbolismos alquímicos, etc., ¿no? Precisamente en etapas de guerra es curioso, es cuando más se intercambian los conocimientos. Tal vez cuando hay guerra y hay convulsiones, cuando la gente está más avispada y con las antenas puestas y capaz de aprender cosas. Y cuando hay demasiada quietud y demasiado burguesamiento, tal vez es cuando no aprendemos nada. Entonces el pensamiento platónico tiene, yo quería exponer la idea de una zona de frontera. Siempre que se han dado esas zonas de fronteras es curioso ver que aparecen escuelas de traductores. Escuelas de traductores en Al-Ándalus están en Toledo, también encontramos después en León, en Gerona, en el mundo judío, pero si pasamos a Italia nos encontramos que hay escuelas de traductores en Amalfi, en Salerno, y estos centros van a ser después grandes universidades. Salerno va a ser una gran universidad de medicina. ¿Por qué? Porque aglutina todos los conocimientos científicos y médicos que tenía el mundo árabe. Y ahí esa ciudad se especializa en ese conocimiento y aparece una de las mejores universidades después de medicina. Así que el pensamiento platónico está en las zonas de frontera porque las zonas de frontera son como las membranas de una célula. Son lugares donde se intercambian conocimientos, lugares donde se hace esa ósmosis. Y esos puntos rojos son esas escuelas de traductores y enseguida aparecen universidades que las he dibujado ya con esos círculos de color azul. Aparecen poco a poco la Universidad de Bolonia, de Rávena, de Pavía, de Padua, aparece Montpellier, luego aparecerá Oxford, Cambridge, aparecerá Palencia, aparecerá Valencia, Salamanca, y van a aparecer poco a poco esas universidades en los intercambios. Hay un papel muy destacado también de la Escuela de Chartres, que luego dará lugar pues, también a las universidades francesas, de París, etc. La Escuela de Chartres fue fundada por Fulberto, aparecen personajes como Abelardo, Gilberto, Juan de Salisbury, son los que empiezan a aglutinar las ideas de San Agustín, de Ambrosio, de Isidoro de Sevilla, y van conformando poco a poco unos lugares de enseñanza. Recopilan las técnicas, la ciencia, los astrolabios, las medidas de geometría y los grandes fascículos y manuscritos que pueden recuperar en el mundo árabe. Y en esas escuelas de traductores son importantes porque hacen de frontera y se empiezan a traducir del griego, que era el lenguaje típico en ese mundo helénico, o el koiné, que es una especie de lenguaje como menos culto, pero más de intercambio entre todos los pueblos, esa forma del griego que es el koiné, pues del lenguaje griego se traducen al latín, se traducen al hebreo y se van traduciendo poco a poco a las distintas lenguas o dialectos que imperan en cada lugar. Es curioso pensar que en universidades como la de Bolonia, que es la primera que se funda, pues van a dar sus enseñanzas pues después Dante Alighieri, Petrarca, Torquato de Tasso, etc. Torquato Tasso. Es decir, que los grandes personajes van a
van a estar en esas universidades pudiendo desarrollar una labor, porque a lo largo de muchos siglos, como hemos visto, se va trasvasando un conocimiento para llegar a todos los lugares. Y es que las ideas buscan siempre elementos homogéneos. Las ideas se buscan entre sí, los iguales se buscan entre los iguales, las vibraciones comunes buscan personas de vibraciones comunes. Entonces las ideas encuentran lo que necesitan más allá de quien las tenga. Es decir, por ejemplo, a un sufí como al-Basri, que es el primero que crea las comunidades monacales de los sufíes, no le importa copiar el sistema monacal que ha visto en Siria, en Capadocia. No le importa, porque lo que importa es lo que quiere aprender y lo que quiere vivir. No importa si esa técnica era cristiana o ellos van a reproducir lo mismo porque les sirve. De Abu Madian, que es uno de los grandes maestros del Andalus, se van a nutrir, por ejemplo, después San Francisco de Asís, el maestro Eckhart, San Buenaventura, etc. Es decir, que realmente las ideas van donde hace falta encontrar el saber y buscan el saber allí donde se encuentra. Las ideas están vivas, no descansan, son como hormigas que se mueven por toda la faz de la tierra y van buscando las cosas que necesitan. Y los grandes sabios a veces son sabios de ida y vuelta. Las ideas han ido a veces desde Oriente hasta Occidente, y después encontramos que un personaje como Ibn Arabi o los grandes sabios del Andalus hacían el recorrido inverso, iban a Cairo, iban a Alejandría, iban a Irak, iban a Persia, iban a Anatolia. De hecho, Ibn Arabi, por ejemplo, se dice que tiene participación en el nacimiento de los movimientos de los derviches del Rumí en Konya, la ciudad de Asia Menor de Konya. Es decir, que encontramos que estos sabios no paran. La mayoría de ellos han muerto en Damasco, en el Cairo, en otros sitios donde tienen grandes lugares de peregrinación y donde mucha gente sigue sus ideas, ¿no? Y nosotros muchas veces, como sabios que son de nuestra tierra, a veces desconocemos casi lo que dicen. Entonces la enseñanza no ha creído casi nunca tampoco en autodidactas. Es otra idea que yo quería aportar. ¿Por qué? Porque la enseñanza necesita ser transmitida de boca a oído, necesita ser transmitida con una vivencia, con un ejemplo. Entonces no ha creído tanto en los libros. Nosotros somos los que queremos mucho los libros, pero en la antigüedad esas escuelas o esas antiguas universidades, como la Academia de Platón, pasaban el testigo de uno a otro y cada uno trataba de hacerlo, de aprender de su maestro lo mejor posible y a ser posible añadir un matiz más, un matiz nuevo. Fijaros un personaje como Ibn Arabi que va a aprender a Marchena, va a aprender a Sevilla, de dos personas, de dos grandes maestros que son dos mujeres, Yasmina de 85 años y Fátima de 90 años. O sea, el gran Ibn Arabi, que es considerado como un segundo Mahoma, y hay quien dice a veces como un segundo Platón, va a aprender de dos maestros en una ciudad lejana, pasa un tiempo, intercambia ideas con Averroes, intercambia ideas con los sabios de Córdoba, y él va a aprender donde haya que aprender. Pero no aprende de que le dan un papel, se vuelve a su sitio y ya está, sino que pasa 2 años, 3, 5, los que tuviera que estar allí para aprender de quien tiene las ideas. Por tanto, hay que pensar que la humanidad es como un gran ser vivo y las ideas se mueven más de lo que nosotros queremos. Las ideas necesitan encontrar sus homólogos, necesitan encontrar sus parientes y necesitan recargarse, porque las ideas están vivas, las ideas no mueren, necesitan estar siempre recargando las pilas, siempre encontrando el saber allí donde se encuentra. Me gustaría terminar con una frase que dice Ibn Arabi, que dice: el agua es del color de sus recipientes. Quiere decirse que el agua no tiene color. Si yo pongo el agua en una vasija de barro de color marrón, el agua se torna marrón. Si yo pongo el agua en una vasija de color azul, el agua nos parece azul o amarillo. Depende. Todas las culturas tienen un color. Todas las culturas no llegan a teñir el agua, simplemente en un momento determinado le dan su aspecto, le dan su forma, le dan su colorido, colorean el conocimiento, que nos permite descubrir matices diferentes, porque ese conocimiento está en pueblos diferentes. Pero lo importante es que los que saben siempre buscan donde hay saber, siempre buscan donde hay algo que aprender y no les importa dónde está, de qué culturas viene, de qué religiones viene, ni de dónde se encuentre. Lo único que importa es que satisfacen al alma y nos permiten seguir caminando.